¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva sesión de la fe de mi madre, nuestro estudio, nuestra lectura guiada y orante del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy entramos en el meollo de nuestra fe. Jesús murió crucificado. Y vamos a hablar del proceso de Jesús y de la muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación. Desde el número 595 hasta el número 609. Me vais a perdonar pues que entre ya en otro de los párrafos o en otra de las divisiones del Catecismo de la Iglesia Católica. Del 895 al 609 incluido. Vamos a comenzar como siempre invocando al Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. El proceso de Jesús. ¿Quién condena a muerte a Jesús? Y digo bien, condena a muerte. ¿Son los judíos los que condenan a muerte a Jesús? En el Evangelio nos encontramos con que hay división entre las autoridades judías respecto a Jesús. No podemos olvidar que el fariseo Nicodemo o el notable José de Arimatea, así como otros miembros de las instituciones judías y del pueblo judío, se convierten a Jesús, defienden a Jesús. Nos encontramos, por supuesto, con las autoridades religiosas. No fueron unánimes en la conducta a seguir respecto a Jesús. No fueron unánimes. Y aquellos que lo condenan incluso profetizan. Llega un momento en el que todos profetizan. ¿O no es acaso una profecía esas palabras del sumo sacerdote Caifás? Es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. Claro, él se refería a la nación, a los judíos, a los que profesaban la fe judía. Sin embargo, estaba hablando de la redención uno por todos, la redención universal. Jesucristo muriendo por toda la humanidad para librarnos del morir eterno. El Sanedrín declara a Jesús reo de muerte por blasfemo, pero no tenían autoridad para condenar a muerte a nadie. Y entonces recurren a las autoridades romanas y se van a Pilato y acusan a Jesús de una revuelta política. Hacen una maniobra para que sea el imperio romano el que condene a muerte a Jesús. Y aquí nos hacemos una pregunta que contesta taxativamente el Catecismo de la Iglesia. ¿Los responsables de la condena a muerte de Jesús son los judíos? Y la respuesta es, los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. No son responsables colectivamente. No hay un pueblo que sea la causa de la muerte de Jesús. Lo declaró el Concilio Vaticano II al decir, lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a todos los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. No, no. ¿Y por qué no? Pues porque todos los judíos no estaban ahí. Porque la Virgen María no condenó a Jesús.
porque San Juan no condenó a Jesús, porque la Magdalena no condenó a Jesús, porque cuántos judíos, aunque no se señalaran, no condenaron a Jesús. ¿Quién condenó a Jesús? Todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. Todos los pecadores. Y aquí estamos tú y yo. Aquí estamos tú y yo. Si antes he citado el Concilio Vaticano II, ahora cito el Catecismo Romano. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados. A los que continuamos cayendo en nuestros pecados. Sí, nosotros somos los responsables. Y el Catecismo cita también a San Francisco de Asís en un pensamiento, en una frase que podemos llevar a nuestra oración antes de irnos a confesar. Dice así: y los demonios no son los que le han crucificado. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Lo puedo pasar a primera persona. Y los demonios no son los que le han crucificado. Soy yo quien con ellos lo he crucificado. Y lo sigo crucificando todavía, deleitándome en los vicios y en los pecados. Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Ese responsorio, esa pequeña jaculatoria que decimos al terminar cada una de las estaciones del Vía Crucis. Por cierto, os exhorto a rezarlo. Claro, si hablamos de que la muerte de Jesús está causada por el pecado y está causada por los pecadores, pues nos encontramos con que la muerte de Cristo es una muerte redentora. O sea, no matamos a Cristo y se queda ahí, sino que Cristo, muriendo voluntariamente, de acuerdo con el designio preciso de Dios Padre, nos redime. La muerte de Cristo no fue un trágico accidente. La muerte de Cristo no es la confabulación de los poderes de la tierra, ni de los poderes religiosos. La muerte violenta de Jesús no es fruto del azar. Pertenece al misterio del designio de Dios. En Hechos de los Apóstoles nos encontramos con el primero de los discursos de San Pedro. Dice: fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Y como Dios, Padre inmensamente bueno, cuenta en su designio con la entrega de Jesús. Por nuestro amor. Tal y como aparece en todas las Escrituras santas, Dios está dispuesto a todo para conservar su amistad con nosotros. Ahí está. Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Incluso al que no cometió pecado lo hace pecado porque carga con nuestros pecados, pero no carga con nuestros pecados de una manera únicamente externa, sino que los lleva, los sufre, los padece para cancelarlos. Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, para que fuésemos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. 2 versículos de la Epístola a los Romanos. Dios no perdonó ni a su propio Hijo,
antes bien le entregó por todos nosotros, Romanos 8, versículo 32, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Romanos 5, versículo 10. Bien, el designio del amor. En esto consiste el amor. Lo encontramos en la primera epístola de San Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O también en la misma epístola a los Romanos que citaba hace unos segundos, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Esto es una formulación dogmática del Concilio de Kiersey, contenida en el Tetzinger, número 624. Pero si la muerte de Cristo no es un trágico accidente, no es el fruto de una confabulación, ¿qué es entonces? Pues es ofrenda. Toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. Y nos lo dice, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Lo encontramos recogido en la epístola a los Hebreos. El Padre me ama porque doy mi vida. El Señor entrega libremente su vida para salvarte, para salvarme, para salvarnos de la muerte. Este deseo de ofrecerse es el que anima toda la vida de Jesús. Toda la vida de Jesús es ofrenda al Padre. Lo que pasa que llega una hora, la hora de Jesús. En Caná vemos que Jesús le dice a la Virgen, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Pero llega un momento en el que está rezando y dice, Padre, líbrame de esta hora. Pero luego dice, clavado en la cruz, todo está cumplido. Todo está cumplido. Y entonces, ¿qué es lo que está cumplido? Pues aquella frase de Juan Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo mismo ha expresado su misión cuando dice servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta es la misión del Hijo del Hombre. Lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 45. Además, Jesucristo ha asumido tan perfectamente, el amor redentor del Padre, que acepta libremente este morir por todos. Mira la cruz y recuerda las palabras del Señor. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. A Cristo no le cargan la cruz, Cristo abraza la cruz. A Cristo no le matan, Cristo se entrega a la muerte para que nosotros vivamos. Nos amó ad vincere. Nos amó hasta el extremo, porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. No me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte, dice el poeta castellano. Muéveme al fin ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Me mueve al arrepentimiento, me mueve al amor, contemplar a mi amor crucificado.
Nos encontramos la próxima semana o cuando queráis. Ya sabéis que estos vídeos quedan en mi canal de YouTube, que no sube mucho de visitas, pero ahí está, para que lo podáis compartir con quien queráis, si os sirve. Rezo por vosotros. Os llevo a la oración y a mi misa. Os dejo con mi bendición.